Bárbara Guerrero, o más bien como Jacobo Greenberg le llamaba, Pachita la curandera, nació en Parral, Chihuahua, y fue una de las chamanas más conocidas en todo el mundo por hacer cirugías psíquicas. ¿Qué es esto? Acompáñenme en esta historia. Bárbara Guerrero, o Pachita como se le conocía, nació en Parral, Chihuahua en 1900. Fue abandonada por sus padres y posteriormente criada por Charles, un afrodescendiente que le enseñó todo lo que sabía sobre curaciones en seres humanos y cómo observar las estrellas. Tiempo después, Pachita se unió a las filas de Pancho Villa, donde luchó por la Revolución Mexicana. También por la pobreza que le azotaba, fue cantante en camiones del transporte público, vendía boletos de lotería y trabajaba en los cabarets de la época. Pero fue hasta la década de 1970 que su nombre se volvió famoso. Su consultorio se ubicaba en la mítica Casa de las Brujas de la colonia Roma en la Ciudad de México, y hasta ahí llegaban pacientes de todas las clases sociales para ser curados por Pachita. De todas las clases sociales llegaban para ser curados por Pachi, quien abría a los enfermos con un cuchillo de monte. Con sus manos extraía los órganos dañados para después reemplazarlos por uno nuevo, creado por sus propias manos, y al final, solo tocando la herida, esta sanaba por completo sin dejar cicatriz. Increíble, ¿no? Testigos de los prodigios de Pachita han asegurado que la mujer era capaz de realizar transfusiones sanguíneas, pues de su boca brotaba sangre compatible con el paciente que deseaba curar, y que también era capaz de reemplazar columnas vertebrales en cuestión de minutos. Doña Bárbara Guerrero afirmaba que era poseída por el espíritu de Tlotoani y Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito, y decía que era el quien realizaba las curaciones. Pero el científico mexicano Jacobo Greenberg propuso en su investigación que Pachita, por medio de la meditación y oración, alcanzaba un estado de conciencia pleno. Bárbara Guerrero, o más bien como Jacobo Greenberg le llamaba, Pachita la curandera, nació en Parral, Chihuahua, y fue una de las chamanas más conocidas en todo el mundo por hacer cirugías psíquicas. ¿Qué es esto? Acompáñenme en esta historia. Bárbara Guerrero, o Pachita como se le conocía, nació en Parral, Chihuahua en 1900. Fue abandonada por sus padres y posteriormente criada por Charles, un afrodescendiente que le enseñó todo lo que sabía sobre curaciones en seres humanos y cómo observar las estrellas. Tiempo después, Pachita se unió a las filas de Pancho Villa, donde luchó por la Revolución Mexicana. También por la pobreza que le azotaba, fue cantante en camiones del transporte público, vendía boletos de lotería y trabajaba en los cabarets de la época. Pero fue hasta la década de 1970 que su nombre se volvió famoso. Su consultorio se ubicaba en la mítica Casa de las Brujas de la colonia Roma en la Ciudad de México, y hasta ahí llegaban pacientes de todas las clases sociales para ser curados por Pachita. De todas las clases sociales llegaban para ser curados por Pachi, quien abría a los enfermos con un cuchillo de monte. Con sus manos extraía los órganos dañados para después reemplazarlos por uno nuevo, creado por sus propias manos, y al final, solo tocando la herida, esta sanaba por completo sin dejar cicatriz. Increíble, ¿no? Testigos de los prodigios de Pachita han asegurado que la mujer era capaz de realizar transfusiones sanguíneas, pues de su boca brotaba sangre compatible con el paciente que deseaba curar, y que también era capaz de reemplazar columnas vertebrales en cuestión de minutos. Doña Bárbara Guerrero afirmaba que era poseída por el espíritu de Tlotoani y Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito, y decía que era el quien realizaba las curaciones. Pero el científico mexicano Jacobo Greenberg propuso en su investigación que Pachita, por medio de la meditación y oración, alcanzaba un estado de conciencia pleno. Bárbara Guerrero, o más bien como Jacobo Greenberg le llamaba, Pachita la curandera, nació en Parral, Chihuahua, y fue una de las chamanas más conocidas en todo el mundo por hacer cirugías psíquicas. ¿Qué es esto? Acompáñenme en esta historia. Bárbara Guerrero, o Pachita como se le conocía, nació en Parral, Chihuahua en 1900. Fue abandonada por sus padres y posteriormente criada por Charles, un afrodescendiente que le enseñó todo lo que sabía sobre curaciones en seres humanos y cómo observar las estrellas. Tiempo después, Pachita se unió a las filas de Pancho Villa, donde luchó por la Revolución Mexicana. También por la pobreza que le azotaba, fue cantante en camiones del transporte público, vendía boletos de lotería y trabajaba en los cabarets de la época. Pero fue hasta la década de 1970 que su nombre se volvió famoso. Su consultorio se ubicaba en la mítica Casa de las Brujas de la colonia Roma en la Ciudad de México, y hasta ahí llegaban pacientes de todas las clases sociales para ser curados por Pachita. De todas las clases sociales llegaban para ser curados por Pachi, quien abría a los enfermos con un cuchillo de monte. Con sus manos extraía los órganos dañados para después reemplazarlos por uno nuevo, creado por sus propias manos, y al final, solo tocando la herida, esta sanaba por completo sin dejar cicatriz. Increíble, ¿no? Testigos de los prodigios de Pachita han asegurado que la mujer era capaz de realizar transfusiones sanguíneas, pues de su boca brotaba sangre compatible con el paciente que deseaba curar, y que también era capaz de reemplazar columnas vertebrales en cuestión de minutos.
minutos. Doña Bárbara Guerrero afirmaba que era poseída por el espíritu de Tlatoani Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito, y decía que era el quien realizaba las curaciones. Pero el científico mexicano Jacobo Greenberg propuso en su investigación que Pachita, por medio de la meditación y oración, alcanzaba un estado de conciencia pleno. Que es la reina del esoterismo. ¿Cómo usted admite la posibilidad de estos hechos? Y dijo, no, si yo no he dicho que yo admita la posibilidad, yo he dicho que son reales. Es decir, yo no creía en esto hasta que se me empaparon las manos en la sangre de Pachita, y tienen ustedes a Greenberg, que ha estado con ella horas y horas también, y luego al día siguiente me tenían que sacar. ¿Quién es Pachita? Pachita es una curandera mexicana que con un cuchillo abría vientres y abría cráneos y abría de todo, y sacaba de todo, absolutamente. Y luego un doctor, el doctor Castellanos, a quien él conoce también, lo que hacía era limpiar con algodones después de los minutos que duraba la operación, limpiaba y no quedaba absolutamente nada más que lo que había sacado dentro y la sangre de nuestras manos, ¿verdad? Y esto lo he practicado no solo con ella, sino con muchos sitios. Pues bien, en esto yo no creía. Son realidades. Yo sacudía la cabeza, yo estoy hipnotizado. No, aquello eran absolutamente realidades, por mil otras cosas que sería demasiado largo decir. Bárbara Guerrero, o más bien como Jacobo Greenberg le llamaba, Pachita la curandera, nació en Parral, Chihuahua, y fue una de las chamanas más conocidas en todo el mundo por hacer cirugías psíquicas. ¿Qué es esto? Acompáñenme en esta historia. Bárbara Guerrero, o Pachita como se le conocía, nació en Parral, Chihuahua en 1900. Fue abandonada por sus padres y posteriormente criada por Charles, un afrodescendiente que le enseñó todo lo que sabía sobre curaciones en seres humanos y cómo observar las estrellas. Tiempo después, Pachita se unió a las filas de Pancho Villa, donde luchó por la Revolución Mexicana. También por la pobreza que le azotaba, fue cantante en camiones del transporte público, vendía boletos de lotería y trabajaba en los cabarets de la época. Pero fue hasta la década de 1970 que su nombre se volvió famoso. Su consultorio se ubicaba en la mítica Casa de las Brujas de la colonia Roma en la Ciudad de México, y hasta ahí llegaban pacientes de todas las clases sociales para ser curados por Pachita. De todas las clases sociales llegaban para ser curados por Pachita, quien abría a los enfermos con un cuchillo de monte. Con sus manos extraía los órganos dañados para después reemplazarlos por uno nuevo, creado por sus propias manos, y al final, solo tocando la herida, esta sanaba por completo sin dejar cicatriz. Increíble, ¿no? Testigos de los prodigios de Pachita han asegurado que la mujer era capaz de realizar transfusiones sanguíneas, pues de su boca brotaba sangre compatible con el paciente que deseaba curar, y que también era capaz de reemplazar columnas vertebrales en cuestión de minutos. Doña Bárbara Guerrero afirmaba que era poseída por el espíritu de Tlatoani Cuauhtémoc, a quien llamaba hermanito, y decía que era el quien realizaba las curaciones. Pero el científico mexicano Jacobo Greenberg propuso en su investigación que Pachita, por medio de la meditación y oración, alcanzaba un estado de conciencia pleno. Según el científico Jacobo Greenberg, la mujer poseía un control único sobre su campo neuronal, transformándolo y modificándolo con él la estructura de nuestra realidad, lo que le permitía hacer curaciones de todo tipo, materializar órganos, tejidos y objetos a voluntad. Además, tenía la capacidad de hacer diagnósticos a distancia con una certeza increíble. La capacidad de Pachita han sido reconocidas por muchos, de investigadores y escritores como Alejandro Jodorowsky, hasta personajes de la política mexicana, como algunos presidentes de la República, y por supuesto muchos más que recibieron ayuda de la chamana más poderosa de México, descrita por algunos como un verdadero milagro. Escéptico en el tema, ¿y cómo creer que alguien va a aparecer un corazón, un hígado, un órgano, como si fuera magia, como si fuera una Matrix donde aparecieran órganos así de la nada? Jacobo Greenberg explica en su teoría de la latiz cómo es posible que el ser humano podría entrar a esas dimensiones. Pero bueno, aquí te paso estos videos donde Jacobo Greenberg y el escritor relatan cómo es que convivieron con Pachita la curandera. No te los pierdas estos videos. Segundo contertulio, Jacobo Greenberg, psicofisiólogo mexicano de renombre internacional, experto en técnicas de meditación y misticismo, autor de 36 libros, profesor de psicofisiología en la Universidad Nacional Autónoma de México y director en ese país del Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia. Doctor Greenberg, tú has elaborado la teoría sintérgica, que se apoya en la concepción chamánica de la existencia, valga la expresión, pero que llega mucho más lejos. Bueno, yo quisiera dar dos consejos, pero antes algo muy interesante. Salvador y yo fuimos testigos de un evento extraordinario. Y vamos, yo soy un científico, yo tengo un laboratorio, estudio la actividad cerebral, la fisiología cerebral, y me invitaron a conocer a esta mujer Pachita y a sus operaciones. Y lo que yo vi ahí
en principio, contradecía todo concepto y todo conocimiento que yo tenía acerca de la realidad. Y a mí lo que me enseñó, esto que vi, que Salvador pues lo estaba describiendo y que yo fui testigo también de aquello, lo que me enseñó es que yo no puedo decir cuál es el límite de la capacidad humana. A partir de esa experiencia yo no me atrevo a decir el ser humano no puede hacer esto, o el cerebro tiene tal límite en su potencialidad, sino que parecería que estamos dentro de un continuo extensísimo y no conocemos cuáles son los extremos de este continuo. Ahora, los dos consejos. Los dos consejos. Energía, ¿y cómo se pone a trabajar la Lo mente? digo brevísimamente, diciéndole antes amablemente al profesor Rodríguez de Leao que es una cosa que suele picarme un poco cuando hace la distinción entre lo científico y el mundo de la fantasía. Aquí yo quiero citar, no sé si a Einstein o a Schrödinger o a Lashley o uno de estos grandes pensadores, cada uno en su campo, cuando una vez le dijeron, pero doctor, usted es una eminencia, ¿cómo admite usted la posibilidad de esos hechos? Porque hay que saber que Einstein leía a Madame Blavatsky y la tenía encima de la mesa de noche. Quinto contertulio, decía, es Salvador Freixedo, gallego que militó durante 30 años en la Compañía de Jesús y que ha llegado a ser una autoridad mundial en todo lo relativo a los fenómenos paranormales. A los fenómenos paranormales y también a las curaciones paranormales, eso que el vulgo denomina milagros. Háblanos de ellos, Salvador. Eso es un mundo tan complejo que prefiero no hablar de él ahora. Lo que yo sí quiero decir es lo que tú has apuntado ahora. Animar a la gente, y en esto estoy con Madrid, que sacándome de sintergias y de cosas más complicadas, que nosotros tenemos capacidad de curarnos a nosotros mismos, pero mucho más de lo que podemos. Basta con aprender a relajarse. Eso es, creo, es una condición sine qua non, pero es el secreto para la buena salud para mucha gente. Lo que nos mata hoy día es el estrés, el estar tensos. Eso a la larga degenera o en un cáncer, aunque parezca que no, o en cualquier afección cardíaca. Lo contrario de eso es, y aquí vamos ya al cerebro, es baja esos 20 ciclos por segundo que está tu cerebro normalmente así, relájate un poco y automáticamente viene un frenazo. Y ahí si sabes, que tampoco hay tiempo en estos programas a presión, si sabes avanzar un poquito más, tu cerebro empezará a funcionar de una manera que te cura a ti mismo. Y eso, ya digo, no son fantasías, son escuelas que están curando a mucha gente en Estados Unidos y en Europa. Eso, la actitud científica, la mía,